La mejor política social que puede tener un gobierno, sin duda, es la creación de empleo productivo. Sí, de empleo productivo, no como se ha dicho aquí, de un gobierno que llega y en 9 años dobla la burocracia de un país. Sobre todo empleo productivo en un contexto histórico, cuando este gobierno ha administrado más de 230.000 millones de dólares, una cifra inimaginable. Se debió fomentar el empleo productivo. Entender como concepto que el trabajo dignifica al ser humano, lo empodera y por ende el Estado debería crear esas condiciones objetivas, serias, que brinden la confianza para que las inversiones lleguen al país. Lo que se denomina el círculo virtuoso de la riqueza: inversión, trabajo, producción, recaudación de impuestos, por supuesto, y reinversión. Pero lastimosamente el gobierno, parche tras parche, no ha tenido una política integral, una política laboral integral, y ha golpeado a lo largo de estos años tanto a trabajadores como empresarios, siempre con un concepto de enemigos, de buscarlos, volverlos enemigos, no socios estratégicos. Así que la revolución del desempleo llegó. Este es el gobierno de las oportunidades perdidas, porque en la bonanza y en la crisis se conocen a los buenos y malos administradores. En la bonanza sí, porque en la bonanza hay que ser previsor para ahorrar. Se los digo como un dato, como su compadre revolucionario Evo Morales, que tiene 18.000 millones de dólares en reserva. Nuestro país no tiene nada. Y reservas para no afectar a la gente en la crisis. Hoy los escucho hablar con tanto ánimo acerca de la inversión, cuando somos el país que menos inversión extranjera tiene en la región. Cuando durante años han desconocido el rol vital de la empresa privada generadora de empleo, cuando la han asfixiado con una excesiva carga tributaria, cuando les advertimos que la eliminación del contrato a plazo fijo iba a cerrar posibilidades de empleo, sobre todo a la gente joven, cuando lleva años la empresa privada pidiendo una pausa normativa para que haya seguridad jurídica, y cuando el riesgo país nos ubica debajo de Venezuela, ese país que tanto admiran ustedes, el modelo económico, en esas condiciones presentan la ley, pero no reconocen que hay un modelo fracasado que colapsó y del que son responsables en una crisis que la niegan o la ignoran. Con esta ley tal cual está planteada, me temo que no se va ni a proteger ni a crear nuevas oportunidades de empleo, porque los paños de agua tibia y esos golpes, esos manotazos de ahogado no sirven en medio de un contexto que no hay una política integral de empleo seria. El trabajo no se crea por ley, ni se crea por arte de magia, ni se decreta la felicidad mediante un ministerio del buen vivir. Las cifras que nos ha explicado el INEC son muy preocupantes. 85.000 personas perdieron su trabajo el año pasado, 4.75% de desempleo, que significa el drama de 400.000 personas, de las cuales 170.000 son personas jóvenes, y sin maquillar las cifras de la población económicamente activa, 7.800.000 ecuatorianos, más de la mitad están en el subempleo, aunque le quieran dividir como empleo inadecuado y otras divisiones que hacen. Subempleo, personas que no tienen un salario básico, que no tienen seguridad social y que no tienen los beneficios de la ley. Con esta dura realidad y con este diagnóstico que se presenta, les hemos entregado soluciones y alternativas. Oxígeno a la empresa privada, eliminación del anticipo del impuesto a la renta, eliminación del impuesto a la salida de capitales que afectan las actividades productivas. Hemos dicho, eliminación de las salvaguardias que ahora piensan en extenderlas, verdaderos incentivos tributarios a las nuevas actividades productivas que lleguen al país o nuevas operaciones de las que ya están instaladas. Y sobre todo algo muy importante, cesar esa política de descalificación, esa política hostil hacia la empresa privada, que es tan importante como motor productivo del país. Quitar ese chip de la envidia y el resentimiento revolucionario y reemplazarlo por confianza, seguridad jurídica, reglas claras para un país que tiene tanto potencial en recursos naturales. Me voy a referir brevemente, en el poco tiempo que me queda, qué dice la ley y de qué manera ustedes la han enfocado. Con respecto a la reducción de la jornada laboral, que saben el malestar que ha causado en la clase trabajadora, que tendrá marchas, anuncia marchas para los próximos días, además que las condiciones que ustedes imponen en la ley la vuelven inaplicable, el fondo, el real fondo, es que es regresivo en derechos a los trabajadores, porque el peso de la crisis ustedes se la están trasladando a ellos.
al reducir sus salarios en casi 30%, si se acogen a esta normativa, cuando el costo de la canasta básica no va a bajar ni la vivienda, ni el almuerzo, no se va a recortar todos los gastos que tienen los trabajadores todos los días, pero sí sus salarios. Con respecto al seguro del desempleo, esta nueva prestación que ustedes suplantan a la cesantía, financiada ahora con el 1% del ahorro de los trabajadores, a un seguro solidario, sí, solidarios con plata ajena, como les gusta, eliminan el aporte del Estado que tiene la ley vigente, como si esto fuera a solucionar los problemas que tiene el país, cuando lo realmente responsable hubiera sido crear una nueva prestación, como lo dice la Constitución de la República, debidamente financiada y respaldada. El artículo 369 de la Constitución dice que todas las prestaciones de la seguridad social deben estar debidamente financiadas y sustentadas con informes técnicos actuariales. Dada mi insistencia en la comisión de dónde están los estudios técnicos actuariales, que el señor Espinosa tuvo el cinismo de decir que eran de carácter reservado, que por eso no nos los podía entregar. Luego incluso mintió diciendo que era una norma de la Superintendencia de Bancos que prohibía presentar estos estudios. Luego de mi insistencia el fin de semana han adjuntado un estudio técnico actuarial que no han venido a explicarlos los funcionarios del IES, y entiendan que los estudios actuariales no pueden improvisarse de la noche a la mañana y tomarlo como un simple formalismo porque un asambleísta de oposición les presiona para que lo presenten. Hay algunas preguntas que quedan en el fondo sonando por parte de los afiliados. ¿Cuáles son los cálculos probabilísticos de desempleo en el Ecuador en los próximos 10 años? ¿Cómo se correlacionan con la evolución demográfica del país? ¿Cómo se van a construir las reservas necesarias para garantizar el pago de este seguro? Y sobre todo, si le consultaron a los afiliados si están de acuerdo de entregar parte de sus ahorros para ese seguro de desempleo que realmente debió tener el financiamiento del Estado. Ustedes presentan algunos escenarios inciertos en los cuales se hablan del desempleo de entre 100.000, 180.000 y 300.000 personas desempleadas, hablan de escenarios desalentadores o más optimistas de desembolsos de 26 millones de dólares mensuales y 15 millones de dólares, pero seguiremos cuestionando que el financiamiento sea por parte de los trabajadores y que sea de manera discrecional, que luego el Consejo Directivo tenga que modificar estas tasas de aportación. En cuanto a empleo joven, debo decir que fue una de las primeras en presentar un proyecto de ley a esta legislatura en época de bonanza para créditos semilla y para generar un ambiente, un marco institucional y jurídico para apoyar a los jóvenes en el emprendimiento. Hoy hablan de empleo joven cuando el incentivo va a ser el aporte del Estado. ¿Quién les va a creer? El ministro de Finanzas presentó una partida presupuestaria de 60 millones de dólares dada mi insistencia. El papel lo aguanta todo, lo sabemos. Sin embargo, ¿quién les cree que van a pagar cuando han eliminado el aporte del 40% al pago de las pensiones de nuestros jubilados? Cuando han desconocido la deuda de salud a las personas de la tercera edad, a los jubilados, a las personas con enfermedades catastróficas. Cuando le deben a los municipios, las rentas de los municipios, le deben a Solca, al ISFA. ¿Quién van a creer que van ustedes a hacer ese aporte al Estado? Finalmente, señor presidente, dado que tengo un problema en este momento, populismo laboral en cuanto a la licencia de maternidad a los padres y madres de familia. No hay las condiciones para que un padre y una madre en esta época de crisis se acoja a esta licencia sin remuneración. Además que no les dicen que se quedarían sin las prestaciones del Seguro Social. No somos países escandinavos que podamos darnos ese lujo. Las madres y los padres ecuatorianos, sobre todo si llega un nuevo miembro a la familia, demandan gastos, quieren trabajar. Licencia sin remuneración es poco viable. Yo sé que ustedes, y sé que llegó alguien de Carondelet aquí a jalarles las orejas y decirles lo que tienen que hacer, y no van a acoger estos pedidos, no solo de la oposición, sino de la clase trabajadora. Ustedes seguramente acogerán este informe tal cual está redactado, pero como diría Voltaire, y creo que les calza perfecto, es difícil liberar a los necios de las cadenas que ustedes veneran, pero la gente en las calles les hará saber.